Cuando sobre Caracas se elevaron los drones estadounidenses, el mundo no comprendió de inmediato que había comenzado una nueva fase de la guerra energética. El 3 de enero, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América lanzaron un ataque contra Venezuela, tomando el control de objetos clave, desde puertos hasta terminales petroleras. Nicolás Maduro, esposado, la flota estadounidense frente a la costa, y en el despacho de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dando la orden: cerrar la válvula a Pekín. No es simplemente una operación de fuerzas especiales, es cirugía geopolítica. Washington le arrancó a China uno de sus principales colmillos energéticos, el crudo pesado venezolano, que durante años fluyó hacia el imperio del centro a un precio inferior al de mercado. Y no se trata de volúmenes simbólicos. Cada día China recibía hasta 500,000 de barriles de crudo pesado, con un descuento de casi $9 por barril. Ahora ese flujo ha sido redirigido hacia los Estados Unidos de América. ¿Qué hace el gobierno interino de Venezuela? Ante todo, rompe todos los vínculos con China, la Federación de Rusia, Irán y Cuba. El petróleo ahora solo a cambio de dólares, únicamente a través de empresas estadounidenses y exclusivamente según las reglas de Washington. La estrategia de petróleo a cambio de préstamos se derrumbó en una sola noche, y Pekín se quedó ante un comedero petrolero roto. Pero esto es solo el comienzo, porque el petróleo no es solo combustible, es la sangre de la economía y los músculos de la máquina militar. Y cuando Estados Unidos corta el acceso al crudo pesado, golpea no solo la economía china, corta en carne viva el abastecimiento energético del sector militar, la aviación, los buques, todo el sistema de defensa. Para China, el crudo pesado venezolano no solo era rentable, sino estratégicamente irreemplazable. Se procesaba en tipos especiales de combustible utilizados no en el transporte civil, sino en la industria militar. Precisamente de esta materia prima se crean componentes de alto octanaje para cazas, lubricantes para motores diésel navales, combustible para misiles pesados y destructores. En esencia, era una alimentación encubierta de la producción militar china, barata, fiable y estable. Ahora esa alimentación ha sido cortada. Los estadounidenses actúan sin aviso previo. Inmediatamente después del ataque, arrestan 3 petroleros en aguas internacionales. Formalmente, una lucha contra el mercado negro. En la práctica, una intimidación de todo el sistema logístico en la sombra que abastecía de petróleo a China eludiendo las sanciones. Cientos de miles de barriles al día quedan bajo amenaza. Irán, la Federación de Rusia y Venezuela, 3 proveedores clave de petróleo barato para China, todos han quedado bajo sanciones. Su petróleo ya no puede circular libremente en el mercado, y si antes China lo compraba con grandes descuentos, ahora la elección es precio o riesgo, o caro o peligroso, o ambas cosas a la vez. Pekín ha caído en una trampa. Según Tom Reed, vicepresidente de un centro analítico especializado en el mercado petrolero, las reservas de crudo pesado en China no durarán más de 2 meses. Después de eso, o compras a Canadá y Colombia a precios mucho más altos, o el mercado negro, que ahora está siendo destruido lenta pero metódicamente por los Estados Unidos de América. A primera vista, parece un simple cambio de proveedor. En realidad, es una pérdida estratégica. Canadá, pese a sus recursos, suministra petróleo con un alto coste de producción, una logística compleja y volúmenes limitados. Colombia está más cerca, pero los volúmenes son modestos y no existen acuerdos políticos con China. Todo lo que antes funcionaba según el esquema rodado de petróleo a cambio de infraestructura, ahora exige nuevas negociaciones, tiempo y concesiones políticas. Y el tiempo es el principal déficit. Mientras los funcionarios en Pekín discuten sobre las medidas, en las pantallas de la Administración Estatal de Control de Divisas parpadea una señal alarmante. Las reservas son escasas, no hay nuevos contratos. Una tras otra las bases petroleras comienzan a utilizar las reservas de emergencia. Algunas ya han caído por debajo del nivel permitido. Esto significa que, en caso de un bloqueo externo, China no podrá resistir ni siquiera 3 meses en modo autónomo. A primera vista podría pensarse, cayó un par de suministros, subirán el precio, negociarán con otros. Pero ahí está la esencia del problema. El petróleo pesado no es solo combustible, es la base de todo lo que se mueve, dispara, vuela y protege los intereses del Estado. Especialmente en China, donde la economía, el ejército y la máquina productiva funcionan como un solo mecanismo. Una interrupción en un nodo provoca el colapso de todo el sistema. Los analistas militares en Pekín no ocultan su preocupación. Para las fuerzas navales, para las fuerzas de misiles, para la maquinaria pesada, solo se utiliza combustible específico basado en petróleo pesado. Sin él, no hay maniobras, ni movilización, ni envío de un buque al mar de la China meridional. De ahí el golpe a las ambiciones militares. La cuestión de Taiwán
Taiwán ahora está en duda. Sin petróleo barato, sin suministro garantizado, sin reservas acumuladas, la flota china se convierte en un gigante sin aliento. El sueño de un bloqueo de Taiwán, de una demostración de fuerza en el estrecho, comienza a desvanecerse, porque con cada día a China le falta lo más básico, el combustible. Y es aquí donde el cálculo estratégico de Washington se vuelve evidente. No hace falta disparar, basta con cortar el oxígeno. Tan pronto como el petróleo venezolano empezó a desviarse lejos de China, en Pekín comenzaron las reuniones a puerta cerrada. Las reservas petroleras secretas de las que tanto se enorgullecía el Partido Comunista de China resultaron no ser tan grandes. Y lo más importante, irrecuperables. El colapso del régimen de Nicolás Maduro no es solo la pérdida de un proveedor, es un derrumbe financiero. Durante 2 décadas, China invirtió en Venezuela miles de millones de dólares, firmando contratos en los que el petróleo no se convertía en moneda, sino en garantía. El llamado esquema de petróleo a cambio de créditos permitía a Pekín invertir sin riesgo. El dinero se destinaba a construcción, infraestructura y telecomunicaciones, y todo se pagaba con barriles. Ahora, este mecanismo se ha derrumbado. El nuevo régimen, que llegó al poder con el apoyo de los Estados Unidos de América, declaró que revisará todos los acuerdos firmados bajo Maduro. Más aún, los suministros de petróleo comprometidos como garantía de los créditos chinos ahora están controlados por empresas estadounidenses. Esto significa que la garantía ha desaparecido. Formalmente, sin un solo disparo, pero en la práctica, con una anulación total. Según datos del Fondo Monetario Internacional, la suma total de los préstamos chinos a Venezuela alcanza los 19.000 millones de dólares, pero más del 70% de estos créditos no se otorgaron directamente al Estado, sino a través de la empresa petrolera estatal. Y ahora, esta empresa ha sido reconocida como organización criminal y congelada bajo la jurisdicción estadounidense. China ha perdido incluso el derecho jurídico de exigir el reembolso. Y esto es solo la punta del iceberg. Pekín invirtió no solo en petróleo, construyó redes de telecomunicaciones, llevó equipos para la 5ª generación de comunicaciones, invirtió en energía e infraestructura. Todo esto puede ser desmontado, vendido, nacionalizado o simplemente olvidado. Como señalan los expertos occidentales, se trata de la mayor pérdida de inversiones chinas desde la crisis en Sri Lanka. Las consecuencias se acumulan como una avalancha. Ya en enero, la mayor refinería de petróleo de Chinga City redujo la carga de sus capacidades hasta el 70%. La causa es la escasez de petróleo pesado. Otras empresas se acercan al mismo límite. Las cadenas de producción han comenzado a hundirse, y tras ellas, el transporte, la aviación y la logística. En un país donde millones de toneladas de combustible se transforman cada día en movimiento, desde camiones hasta aviones, una falla en un solo eslabón se refleja de inmediato en todo el sistema. Los precios de la gasolina comenzaron a subir lentamente. Esto golpeó al transporte, y el aumento de los costos logísticos, a su vez, impacta en el costo de los productos y en el mercado de consumo. Comienza una inflación silenciosa, difícil de reconocer pero imposible de no sentir. La industria china orientada a la exportación, ya debilitada por la caída de la demanda en los Estados Unidos de América y en la Unión Europea, se enfrenta a una doble presión. Los ingresos disminuyen y los costos aumentan. Y el gobierno se ve obligado a buscar frenéticamente con qué reemplazar el flujo desaparecido de petróleo barato. ¿Opciones? Existen, pero todas son malas. Canadá está lejos, logística compleja, caro. Colombia, los volúmenes son modestos, no hay contratos, además existe inestabilidad política. Oriente Medio, teóricamente es posible, pero China no controla los puertos, no tiene cobertura militar y depende de intermediarios. De nuevo, riesgo, riesgo y más riesgo. Y es aquí donde en Pekín por primera vez se pronuncia en voz alta una palabra que hace fruncir el ceño a los funcionarios: déficit. Un déficit estratégico para el que el país no estaba preparado. Toda esta historia no trata solo de petróleo, trata de control, de quién dicta las reglas en un mundo nuevo, más duro y más depredador. América no disparó contra Pekín, no impuso sanciones directas, simplemente le arrancó una manguera, y en ese instante todo el sistema comenzó a tambalearse. Hoy, el petróleo pesado no es una mercancía, es oxígeno. Alimenta no solo fábricas y transporte, sino también misiles, portaaviones, satélites y plantas de producción de municiones. Y en el momento en que el ejército chino se preparaba para reforzar su presencia frente a las costas de Taiwán, ese
ese oxígeno empezó a ser cortado, sin un solo disparo, simplemente cerrando la válvula. ¿Qué sigue? China se encontrará ante la elección más desagradable, o comprar caro y depender de proveedores impredecibles, o seguir jugando en el mercado negro, donde cada operación puede terminar con la detención de un petrolero, y cualquier fallo significa interrupciones económicas, aumento de precios, caída de la confianza y presión política desde dentro. En las salas del Comité Central del Partido Comunista se celebran reuniones hasta altas horas de la noche, carpetas rojas sobre las mesas, informes de inteligencia, gráficos de importaciones, niveles de reservas. En las pantallas parpadean cifras. Según las últimas estimaciones, China corre el riesgo de perder hasta 15.000 millones de dólares en inversiones solo en una región. Recuperar ese dinero es imposible. Reestructurar la logística no se logrará en cuestión de meses y la energía no espera. Sin ella, un Estado moderno es como un motor sin combustible. Y ahora queda claro, quien tiene el petróleo tiene la iniciativa. En el Nuevo Mundo, la guerra no siempre son tanques. A veces basta con apagar la luz.